Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy voy a hablar de el, la ruptura del cese al fuego en Gaza por parte del gobierno de Israel. Recordarán que en un podcast anterior mencioné que lo acordado a propuesta de Estados Unidos de manera conjunta fue planteada por el gobierno saliente de Joe Biden y el gobierno entrante de Donald Trump y aceptado por las partes. Ese acuerdo tenía tres fases. La primera implicaba un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros en cárceles palestinas, sin cargos, sin juicios, sin acceso a un abogado y de manera indefinida. Por eso decía que también podrían ser considerados rehenes. Pero en fin, intercambio de rehenes por presos y cese al fuego temporal. El cese al fuego solo sería definitivo al final de la segunda fase, que implicaba culminar el intercambio en mención. Uno, dos, el retiro total de las fuerzas israelíes de Gaza, y tres, un cese al fuego definitivo. Y la tercera etapa era la etapa en la cual se discutían las condiciones bajo las cuales se reconstruiría Gaza, quién gobernaría Gaza, y si, como proponía la Liga de Estados Árabes con amplio apoyo internacional, esa tercera etapa debía conducir a la creación de un Estado palestino. Yo decía que era lamentablemente pesimista, créanme que no me gusta hacerlo, no es algo que desee, es algo que creo que va a ocurrir pese a mis mejores deseos. Yo decía que no se iba a pasar a la segunda etapa o no se iba a concluir porque los socios de coalición del gobierno de Netanyahu dijeron pública y explícitamente que abandonarían la coalición y por ende le harían perder la mayoría parlamentaria y el gobierno a Netanyahu si no se reanudaba la guerra al final de la primera fase. Por lo demás, el actual gobierno israelí se creó bajo el compromiso formal de anexar los territorios ocupados de Cisjordania, no de cederlos para la creación de un Estado palestino. Entonces, por eso lo que informaba, y esta vez me voy a tomar la molestia de citar fuentes, para que vean que esto no es algo que derive únicamente de mi opinión basada en mi estado de ánimo. Por eso la revista Economist hacía notar que, cito, estoy traduciendo del inglés, los negociadores israelíes no se presentaron para el inicio de las conversaciones en Qatar sobre la segunda fase, ¿no? Y cuando lo hicieron, añade The Economist, tenían un mandato limitado para discutir la extensión de la primera fase. Jamás planteó que se cumpliera lo acordado a propuesta de Estados Unidos, pero continuó negociando. Y lo acordado implicaba también que, aunque no se cumplieran las fases, en tanto hubiera negociaciones, se mantendría el cese al fuego. No cabe discusión posible alguna, por ende, respecto al hecho de que Israel violó un cese al fuego que había sido acordado por las partes sin que hubiera razón válida para hacerlo. No es que jamás hubiera violado el cese al fuego. De hecho, esta es la cobertura de Radio Televisión Española, decía que la tregua había sido violada por Israel en varias ocasiones desde el 19 de enero con ataques a pequeña escala y se negaba a pasar a la segunda fase que implicaba la retirada de sus tropas de la franja y el fin de la guerra. De hecho, todos los muertos, salvo uno, desde el inicio formal del cese al fuego, que solo cumplió Hamás. ¿Qué tan malo tienes que ser para que una organización a la que llamas terrorista, con razón, cumpla los acuerdos en mayor proporción que tú? Pero en fin, el punto es, Israel viola el cese al fuego, incluso cuando había un acuerdo que no cumplió, pero había también el acuerdo de continuar con las negociaciones y el cese al fuego en caso de que no se cumplieran los plazos establecidos. El ataque se produjo en horas de la madrugada, cuando la población dormía. Hubo más de 400 muertos en menos de 24 horas y según la Agencia de Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF, la mayoría de las muertes se produjeron entre mujeres y niños
y hubo más de 170 menores muertos. Ahora bien, decía que un socio de coalición le había amenazado a Netanyahu con abandonar la coalición si no ponía fin al cese al fuego luego del fin de la primera fase, es decir, si pasaba la segunda fase, abandonaba la coalición. Esta es la forma en que lo planteó Deutsche Welle, esto es una cita textual: Israel, ministro dejará el gobierno si se termina la guerra. Y añadía en el subtítulo: Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y colono, dijo que su partido tomará esa decisión, abandonar el gobierno, si no se reanudan los ataques inmediatamente después de la primera fase del acuerdo con Hamas. Más aún, luego el propio Smotrich dijo en otro medio que Israel continuará la guerra y tomará el control de Gaza y que había recibido un compromiso formal de Netanyahu de hacer eso. Y claro, si Smotrich abandonaba la coalición de gobierno, eran los votos del partido de Smotrich en el Parlamento israelí los que le daban la mayoría necesaria para continuar gobernando a Netanyahu. Estamos hablando de un sistema parlamentario donde requieres mayoría en el Parlamento para ser primer ministro. Netanyahu habría perdido el cargo si no complacía a sus socios de coalición. Por eso muchos dudamos de que estuviera dispuesto a correr ese riesgo. Y además, no es solo el poder por el poder. Netanyahu necesita mantener el control del gobierno para cubrirse las espaldas en las innumerables investigaciones que se llevan a cabo en su contra. Algunas son juicios por corrupción. Euronews, por ejemplo, titulaba el 4 de marzo: Benjamín Netanyahu se sienta en el banquillo de los acusados en su juicio por corrupción. Radio Televisión Española hacía notar que la fecha, que era el martes pasado, en que debía comparecer ante un tribunal por cargos de corrupción, coincidía con una crisis política porque había cesado al director del Servicio de Inteligencia Interior, el Shin Bet, Ronen Bar. ¿Y por qué esto es controversial? Porque era ese Servicio de Inteligencia Interior una de las entidades encargadas de investigar los cargos contra Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu quiso acabar con la independencia de la Corte Suprema y ahora ha despedido al jefe de inteligencia interior, entidades que tenían que ver con los casos en su contra, ¿no? Además de los cargos penales contra Netanyahu, la agencia israelí de noticias Ynet decía en días pasados que se había creado una comisión. El titular era el siguiente: 7 de octubre, se estableció una comisión de investigación, pero Netanyahu se opone. Y claro, era una comisión para investigar las fallas de seguridad que permitieron los crímenes de Hamas el 7 de octubre de 2023. Netanyahu y su partido alegan que es una comisión políticamente sesgada. Está bajo investigación por corrupción, está bajo investigación por falla de seguridad que permitieron los ataques terroristas más mortíferos en la historia de Israel. Y además, la revista The Economist daba a conocer, cito nuevamente: Netanyahu necesita aprobar un presupuesto para el final de este mes. Ahora está hablando de marzo. Si fracasa, eso implicaría la realización de elecciones anticipadas. Es decir, Netanyahu, de no haber hecho lo que hizo, podría muy probablemente haber perdido el gobierno, sea porque su socio de coalición abandonaba la misma, como había amenazado de no reiniciarse las hostilidades, sea porque si no se llegaba a un acuerdo de presupuesto para fin de mes, se convocaba elecciones anticipadas. Probablemente ahora se prorrogue ese plazo por las circunstancias de seguridad que imperan, y de esa manera Netanyahu también pospone la investigación por las fallas de seguridad que permitieron los atentados del 7 de octubre de 2023, uno, y dos, pospone el proceso
por corrupción en su contra. De hecho, la sesión en la que debía comparecer Netanyahu, que debía haberse realizado el martes último, no se realizó por razones de seguridad, porque se reiniciaron los bombardeos sobre Gaza. Aquí además quería documentar lo que dije en ocasiones anteriores sobre el carácter criminal de las propuestas o las acciones de Trump y Netanyahu en esta coyuntura. Recordarán que Donald Trump habló de básicamente evacuar a la población de Gaza con o sin su consentimiento. Jamás planteó que se les consultara nada y que no podrían volver. Yo dije que ese era un crimen de lesa humanidad. Para quienes lo dudaron, el artículo 7 del Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, dice lo siguiente: a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Hubo 15 meses ininterrumpidos de ataques en Gaza después del 7 de octubre y se están realizando ataques en Gaza en este momento. Entre las 4 circunstancias que define como crímenes de lesa humanidad está la D, que dice a la letra lo siguiente: deportación o traslado forzoso de la población, ¿no? Lo que planteó Trump es un crimen de lesa humanidad. Lo que planteó Netanyahu y llevó a la práctica en la red social X a través de un post también es un crimen de lesa humanidad. De hecho, está acusado por ese crimen. Netanyahu, traducido el post, dijo lo siguiente, o por lo menos su oficina: con la conclusión de la primera fase del acuerdo sobre los rehenes y a la luz de que jamás se rehúsa a aceptar el marco de Witkoff para la continuación de las conversaciones, primero, Estados Unidos e Israel cambiaron su propuesta inicial ya acordada entre las partes. No había obligación de Hamás de aceptar los cambios que introducían ahora. Pero en segundo lugar, marco para la continuación de las conversaciones. Falso. El acuerdo establecía que, aunque no se hubiera pasado en las fechas establecidas a las fases subsiguientes, el cese al fuego continuaba en tanto hubiera negociaciones, y había negociaciones en curso en ese momento. Pero Netanyahu dijo, dado que jamás no aceptó los cambios que queríamos imponer, porque eran imposiciones, y que Israel ha aceptado, el primer ministro Netanyahu decidió, 2 puntos: que se detenga desde esta mañana el ingreso de todos los bienes y suministros a la franja de Gaza. Hamás asesinó y capturó civiles israelíes el 7 de octubre de 2023 y eso es un crimen de lesa humanidad o de guerra, en parte depende del contexto. Bueno, lo que planteó Netanyahu también es un crimen de lesa humanidad porque no puedes tomar de rehén a toda la población civil porque jamás no hizo las concesiones que buscabas en la mesa de negociación. Como lo dice explícitamente Netanyahu, como jamás no aceptó los cambios que decidimos introducir, el acuerdo ya aceptado por las partes, ordena a Netanyahu que se detenga el ingreso de todo bien y suministro a la franja de Gaza. Eso afecta a la población civil, no a Hamás. Y el cuarto convenio de Ginebra, en su artículo 33, dice a la letra lo siguiente: no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. La población de Gaza no es quien tomó rehenes israelíes, lo hicieron grupos irregulares armados. Y además están prohibidos los castigos colectivos. Impedir el ingreso de alimentos es un castigo, y medicinas y otros enseres humanitarios, es un castigo colectivo para el conjunto de la población de Gaza. Estando acusado por la Corte Penal Internacional de manera formal el primer ministro Netanyahu de usar el hambre como arma de guerra, se atreve a hacer público un tweet o un post de estas características y lo lleva a la práctica. Donald Trump en su red Truth Social le dijo a los líderes de Hamás: solo gente enferma y retorcida mantiene cuerpos y ustedes son enfermos y retorcidos. Sí, estaría de acuerdo en que solo gente enferma y retorcida
mantiene cuerpos como trofeos de guerra. Ahora, lo que hizo Hamas es un crimen, pero Hamas estaba negociando la entrega de esos cuerpos. Quien retiene cuerpos como trofeos de guerra es el gobierno israelí. Pero obviamente Trump no parece estar informado de eso. Según el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados de las Naciones Unidas, se dice en uno de esos informes, reclusión de los fallecidos. Las fuerzas israelíes retienen a menudo los cadáveres de los palestinos que han fallecido bajo custodia o han sido asesinados por supuestas razones de seguridad. Esta práctica se aplica tanto a los cadáveres de adultos como de niños. Entonces, si Hamas es, como de hecho es, enferma y retorcida, o sus dirigentes, por retener cadáveres, que cuando menos estaba dispuesto a entregar bajo ciertas condiciones, pero era un crimen de guerra haber dado muerte, o cuando murieron por acción del propio ejército israelí, haber secuestrado a esas personas. Bueno, lo mismo hace Israel. Y a diferencia de Hamas, Israel no los retiene para negociar, ¿no? Según el reporte de la relatora especial de Naciones Unidas para violaciones a derechos humanos en territorios palestinos, bajo ocupación israelí, cito, durante décadas los cadáveres de los palestinos que no eran devueltos a sus familias se enterraban en fosas cercanas a las zonas militares conocidas como cementerios de números, porque a cada cadáver se le asignaba un número. Es decir, aquí no había el uso de los cadáveres como medio de negociación. Un crimen bajo el derecho internacional. Pero dado que estamos estableciendo calificativos sobre salud mental respecto a quienes realizan estas prácticas, más enfermo y retorcido es mantener cadáveres solo para hacer sufrir a los deudos porque nunca se devolvieron, o como trofeos de guerra, para no hablar de la acusación de que se les extraían órganos para ser traficados. Ahora, es una acusación que hay documentación, pero todavía no hay un proceso judicial donde se haya sancionado el hecho. Luego Trump advierte a los líderes de Hamas que abandonen Gaza. Ojalá le hicieran caso, pero dudo que eso vaya a ocurrir. Y luego añade lo siguiente, y díganme si esto no es criminal: para el pueblo de Gaza, o the people of Gaza, para el pueblo de Gaza. No está hablando de Hamas, no está hablando de milicianos armados. Un bello futuro les espera, pero no si retienen rehenes. Los rehenes no están en poder de la población civil, están en poder de Hamas o, si acaso, de grupos como la Yihad Islámica. Si lo hacen, si retienen civiles, un cargo que, como acabo de indicar, es falso, están muertos, entre signos de exclamación. Tomen una decisión inteligente, liberen a los rehenes ahora o habrán de pagar luego con el infierno. Y vaya, se han pagado hasta ahora y siguen pagando con el infierno. Pero ellos no tienen los cadáveres en su poder. No pueden cumplir con la condición que se les exige para evitar el infierno que están viviendo, yo diría, desde la ocupación israelí en 1967. Y luego el control israelí de conexiones internacionales de Gaza por aire, mar y tierra. La Corte Internacional de Justicia, por esta última razón, sigue considerando esos territorios ocupados, ¿no? Digamos lo siguiente: Hamas alega que cuando da muerte a un mayor de edad en Israel, no es necesariamente un civil, aunque no esté sirviendo en las Fuerzas Armadas. Primero, porque todos los mayores de edad sirven en las Fuerzas Armadas. Segundo, porque incluso quienes no están sirviendo en este momento son reservistas. Tercero, porque los civiles israelíes portan armas de fuego en zonas civiles, como el área C de los territorios ocupados de Cisjordania, y como pueden ver en el documental No Other Land, disparan contra civiles desarmados con esas armas de guerra. Por eso Hamas dice que no son verdaderos civiles los adultos israelíes a los que da muerte. El derecho internacional humanitario no avala esa posición, pero si esa posición no es lícita, menos lícito aún es amenazar a 2.200.000 civiles
digamos, con el infierno, o recortarles la ayuda humanitaria por acciones que no dependen de ellos, sino de Hamás. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.